fácil. Ustedes ya lo tienen incorporado al concepto. Como más les guste. Uno y uno. Bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por el problema? Miren, este archivo, ustedes que pueden anclarme, anclenme en mi imagen, y fíjense, este archivo yo les pasé a ustedes, está en la nube, ¿sí? Son problemas de optimización, todos resueltos. Acá está, ojo que acá podemos sacar a veces para los exámenes. Acá está ese que vimos la semana pasada del producto, que se llama Archino, etcétera. Está este famoso de la ventana, que está en el práctico. También está, el del triángulo dichoso, el de las cajas. ¿Sí? Miren, este, que es muy parecido al que está en la guía. Está todo resuelto y lo tienen ustedes el archivo este. Ahí en la nube está seguro. Y si no, bueno, después se los paso. Si no lo encuentran, se los paso. ¿Sí? Está muy lindo como para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio. ¿Sí? Y hacer los ejercicios, mejor dicho. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Se puede reenviar después, profe, al grupo? Porque acá estoy viendo la nube de Martín y no lo encuentro. No lo tiene como problema resuelto, optimización o algo así. No estoy buscando y no lo veo por ningún lado. A ver si los puedo subir ya por WhatsApp. Ahí ya les digo, así lo van leyendo. Ay, que ahora no abre. Okay. Este, chicos, sí, bien con colorcito, todo bien, con un cachiche bombón. Tiene un errorcito nomás que después les voy a decir dónde está, es de un resultado que es este, pero bueno, igual ustedes se van a dar cuenta. Ahí ya les paso. Les paso al grupo. También paso a química, no se preocupen. Sí. Sí. Díganme si lo ven completo. Hola, profe. Hola, buen día. ¿Cómo Bien. están? Y bien, la verdad. ¿Y usted? Bien, saliendo de un examen. Ah, qué lindo. Hermoso. Hermoso, hermoso.
Ven acá, ¿quién puede ver sus mensajes? Ven. Bueno, qué sé yo, cosas raras. Bien, bueno chicos, ahí está entonces. Y ahora vamos a ver estoy mirando uno del examen. Bien. Ahí está. Hay un problema de optimización del año pasado, donde les dice descomponer el número 44 en dos sumandos. ¿Sí? De tal forma, etcétera, etcétera, que el quíntuplo del cuadrado del primero más el sextuplo del cuadrado del segundo sea mínimo. ¿Está? Qué forma de complicarse la vida, ¿eh? Yo les voy a pasar esto, no se preocupen, no les pasé antes porque ustedes estaban pensando en el parcial de teoría, tranquilos. Pero les dice, presten atención. Descomponer, ya voy a poner a grabar, ¿sí? Tranquilo. Dice, descomponer el número 44 en dos sumandos. ¿Será posible? ¿Ahí se ve bien? Bueno, vamos a grabar, chicos. Bueno, espérenme un momento. Ah, no. Ahí. Creo que no me deja grabar porque dice que no hay espacio. Recording in progress. Dice, descomponer el número 44 en dos sumandos. Vamos por partes leyendo el problema. En dos sumandos. Entonces, x más y igual a 44. ¿Sí? De tal manera que el quíntuplo del cuadrado del primero, el quíntuplo del cuadrado del primero, más el sextuplo del cuadrado del segundo. Sea mínimo. Es decir, que esa suma sea mínima. ¿Está? ¿Qué tengo que hacer? Encontrar dos valores cuya suma sea 44. ¿Sí? Mejor dicho, tengo que encontrar dos números que al descomponerlos me den 44 y que al sumar el cuadrado de uno de ellos, ¿sí?, por 5 más el cuadrado del otro por 6, esa suma me dé mínimo. ¿Sí? ¿Se entiende?
Lo que Sí. Entonces, yo armé el sistema. Si yo tengo que minimizar la suma, está diciendo que debo hallar los puntos críticos, encontrar que esos valores, analizarlos en la segunda derivada o con el criterio de la primera derivada, lo que sea, minimicen, ¿tá?, esta operación. Y que a su vez, al sumar esos dos valores, me dé 44. ¿Se comprende? Esta es la función con la que yo tengo que trabajar. Lo difícil de los problemas de optimización es armar el sistema, que como yo les dije anteriormente, van a tener dos ecuaciones. Una es la que ustedes usan como función para maximizar o minimizar, es decir, donde le aplican toda la mecánica del procedimiento, y la otra es la que ustedes usan para despejar alguna variable. Yo acá llamé X, Y a los números, dije que X es el primero y que Y es el segundo, pero eso es indistinto. Si un alumno quería poner Y más X, entonces acá iba a ser 5 por Y al cuadrado más 6 por X al cuadrado. Eso es relativo. Lo importante es que todos después coincidan con el valor de los sumandos. ¿Estamos? No sé, por ejemplo, que uno sea 30 y que el otro sea 14. ¿Está? No sabemos todavía cuáles son esos valores. Entonces, ¿qué hacemos? Despejo de aquí una variable. Por ejemplo, la variable Y. Y queda menos X más 44. ¿Qué hago con eso? Reemplazo acá. ¿Sí? Reemplazo ahí. Entonces, ¿cómo queda? S va a ser igual a 5 por X cuadrado más 6 por menos X más 44 elevado al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, ahora sí, quedó toda una función de X. Esta es la que yo tengo que derivar. ¿Cómo hago para derivar? La dejo así como está, o si ustedes quieren, resuelven esto, ¿sí? Este cuadrado de un binomio, y después hacen la derivada, como más les gusta. ¿Estamos? Si lo dejamos así, la derivada, ¿cómo sería? La derivada del primer término me queda 10x. Más. Esto es igual a n, ¿sí?, por una constante. Pero la regla es constante por una función. Entonces, la constante por la derivada de esta función. Esto es igual a n. Entonces, 2 por menos x más 44 por la derivada de lo que está acá adentro, que sería menos 1. ¿Está? ¿Por qué menos 1? Y porque la derivada de x es 1, con el menos de adelante me queda menos 1, y la derivada de 44 es 0. Entonces, esto quedaría así. El sigma es igual a 10x más por menos 12 menos x más 44. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Eso tengo que igualar a 0. Pero antes de igualar a 0 voy a achicar la expresión. Esto quedaría 10x menos con menos más 12x menos con más menos
¿Cuánto es 12 por 44? $528. Muy bien. Entonces, la derivada va a ser igual a 22x menos 528. Esto igual a 0. ¿Sí? Y obtengo el valor de x. X es igual a 528 sobre 22. Entonces, x es igual a ¿cuánto? 24. ¿24? Sí. Muy bien. 24. Ahora, el ejercicio no termina ahí. ¿Sí? Y ahora que Porque- sabemos el valor de x, reemplazamos en la ecuación para sacar el valor de y. Sí, perfecto. Eso hacemos para hallar el valor de y. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer antes? Tengo que verificar que realmente este valor de x minimice la expresión. ¿Sí? Porque nosotros tenemos que buscar dos valores de tal manera que sea mínima la suma. ¿Se entiende? Entonces, yo encontré el valor de x, pero antes de hallar el valor de y, hago la verificación. Entonces, yo voy a usar el criterio de la primera derivada, porque la primera derivada tiene una sola, perdón, es lineal. Entonces, cuando yo haga la segunda derivada, voy a obtener una constante. No tiene mucho sentido. Porque no voy a poder reemplazar en una constante el valor de x. Entonces, utilizo el criterio de la primera derivada. Tomo un valor a izquierda y otro a derecha. Tomo, no sé, el 0 y acá tomo el 25. Porque se me ocurre, ¿sí? Ustedes pueden tomar el valor que quieran. Entonces, si yo reemplazo la primera derivada en 0, da un valor negativo, ¿sí? De 3. Si reemplazo por 25, ¿está? El término, el minuendo, va a ser mayor al sustraendo. 22 por 25. ¿Qué número me da? ¿Un valor mayor o menor a este? A ver, ustedes qué piensan. Sí, es mayor. Mayor. ¿Está? No me importa el valor numérico. Yo sé que es mayor. Entonces, crece. ¿Y qué decimos nosotros? Si a izquierda del punto crítico decrece y a derecha crece la función, entonces ese punto crítico es un mínimo relativo. Con esto verifiqué que efectivamente, ¿sí? El valor minimiza la expresión, entonces ahora sí, reemplazo en 1, ¿sí? Y entonces me queda con que y va a ser igual a menos 24 más 44. ¿Y cuánto vale? 20. ¿Estamos? Y ahora sí, ahí termina el ejercicio. ¿Está, chicos? Siempre tienen que verificar que realmente el valor encontrado haga lo que pide el enunciado, minimice o maximice. Este es un ejemplo sencillo. ¿Estamos? Si no minimiza, primero tengo que verificar que no haya error de cálculo. ¿Está? Si no hay errores de cálculo y directamente no cumple la consigna. ¿Está? El valor hallado no verifica la consigna, no cumple la consigna. ¿Estamos? ¿Por qué?
Porque ustedes acá encontraron un solo valor, pero hay veces que tenemos varios valores. ¿Estamos? 2, 3, por ejemplo. Y no todos verifican. ¿Me explico? Muchas veces obtenemos dos valores, uno positivo y otro negativo. ¿Tá? ¿Y qué pasa si me dice que los sumandos tienen que ser positivos? Bueno, ya descarto el negativo de entrada. Después, no sé, puede decir que sean valores enteros, por decir algo. ¿Estamos? Y resulta que uno de los valores que obtuvieron, uno de los puntos críticos, por llamarlo así, es un quinto, qué sé yo. Entonces, obviamente, tampoco me sirve porque no es un valor entero. ¿Estamos? El problema, repito, es armar el sistema. ¿Sí? Eso es. Estos son bastante sencillos, entonces no hay mayores problemas, digamos. ¿Qué otros ejercicios pueden tener? Donde relacionan volumen. ¿Sí? Por ejemplo, quiero armar una caja con tapa de base cuadrada, tal que su volumen sea cualquiera, ¿sí? Debemos hallar la medida de uno de los lados de la base para que se ocupe una cantidad mínima de material. ¿Estamos? Ese es otro problema. Entonces, paso este y vamos al otro. Recording Estos stopped. problemas que yo les estoy dando, chicos, son del parcial del año pasado. ¿Sí? Estoy aprovechando darles esto, así ustedes tienen los de la guía de trabajo práctico, perdón, para tratar de resolver solitos, porque son bastante sencillos eso. ¿Sí? Ya les paso las fotos. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Para poder aplicar la derivada, primero tenemos que reemplazar uno de los valores, sí o sí. Antes de hacer la primera derivada. Sí. Sí, ¿por qué razón? Porque ustedes tienen una función de dos variables. Y ustedes no Tenemos que trabajan dejar. con variables. ¿Estamos? Ustedes Está, trabajan ya con entendí. una nada más. Por eso siempre hacemos ese trabajo. Gracias, profe. Por nada. Profe, antes de derivar, ¿pudimos haber hecho distribuir el 6 con el paréntesis? No se puede. No, tendrían que haber resuelto, Claro. haber compuesto, digamos, esto. Es el Sí. cuadrado de un binomio. De hecho, yo lo tengo resuelto así. Primero descompuse y después me tomé el trabajo de hacerlo. ¿Sí? Esperen. Están muy ansiosos ustedes, así que voy a pasar la otra solución. Dar el paso. Demasiado ansiosos. Díganme si lo ven bien o no. Porque salió toda la luz. Estoy medio con pausa, estoy en modo cámara lenta, digamos, porque terminé recién el parcial y estoy un poco agotada. Me pone muy tensa el tomar exámenes. Por el tema del control ese que le tengo que hacer a ustedes. Si usted se pone nerviosa, profe, imagine nosotros. No, es que a mí no me gusta el destrato que suelen recibir ustedes.
Bueno, vamos al otro. Recording in Dice, progress. tenemos que armar una caja con tapa, ¿sí? Base cuadrada. El volumen de la caja es 278 centímetros cúbicos. Tenemos que hallar la medida de uno de los lados de la base para que se ocupe una cantidad mínima de material, ¿sí? La base de la caja es cuadrada. Ese es un buen dato. Entonces, nosotros, ¿qué nos conviene hacer? Siempre un dibujito. ¿Está? Más o menos. Vamos, dibujito. ¿Sí? La caja. ¿Estamos? Bueno, ustedes ya van a ver mejor. La base de la caja es cuadrada y la caja no tiene tapas. Yo no sé si la caja es cuadrada, si es un cubo o no, digamos. Entonces, ¿cómo piensan ustedes que yo puedo armar el sistema? Repito, es una caja con tapa de base cuadrada y el volumen es 278 centímetros cúbicos. La medida de uno de los lados, o sea, hay que hallar la medida de uno de los lados de la base para que se ocupe una cantidad mínima de material. ¿Estamos? Entonces, la base está, yo la voy a llamar la altura de la caja, ¿sí? La altura la voy a llamar I. Entonces, ¿cómo saco el volumen yo de esa caja? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál es la fórmula? El volumen. Tiene 3 dimensiones. El área era base por altura y volumen era... Exactamente. Este y este. Entonces, volumen va a ser la altura que es I. Perdón. ¿Sí? La profundidad y el largo. ¿Está? Pero como la base es cuadrada, entonces sería, esto sería X y esto sería X, digamos. ¿Estamos? Y esto es Y. Entonces, sería eso. Y por X cuadrado. ¿Se entiende? sí, Eso es por un lado. Entonces, yo que sé acá. El volumen es 278, es igual a I por X cuadrado. Perfecto. Pero me falta otro. Yo tengo que hacer qué cosa. Tengo que construir la caja. ¿Sí? Si tengo que construir la caja, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se construye una caja? Tengo que hacer la tapa, la base y los costados, ¿sí? De la caja. ¿Estamos? sí, Bueno, claro, sí. pónganle el nombre que quieran a la función. Vamos a ponerle S. Tengo que hacer 4
paredes, por así decirlo, de la caja, ¿sí? Yo no sé si son cuadrados o rectángulos, pero tiene una base y una altura. Entonces, eso por 4. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Ustedes tienen que construir una caja, chicos. Es una caja con tapa. Entonces, ¿qué tengo que construir? Bueno, imagínense la caja, no tengo ninguna en este momento, pero acá. ¿Sí? Esto es una caja. ¿Qué tengo que hacer? Tengo 1, 2, 3, 4 lados, por así llamarlo, 4 caras de la caja. Tengo que hacer la base y tengo que hacer la tapa. ¿Sí? Entonces, tengo que cortar cartulina o algún material para armar la caja. Entonces, son 4 lados. ¿Está? Base y altura. Para saber cuánto tiene cada uno de los lados. ¿Estamos hasta ahí? Tengo que hacer la base es cuadrada. ¿Cuál es la superficie? Si es cuadrado. X cuadrado. X cuadrado. Muy bien. Y para la capa, que también sería cuadrada, También lo mismo, ¿o no? también X cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo tengo que sacar la superficie, ¿sí?, de cada uno de los del costado, digamos, de la caja, esto, ¿entiende? Los 4 lados, y la superficie, ¿cuánto es? Base por altura. Se repiten 4. Tengo que sacar la capa y la base. La base es cuadrada, entonces X cuadrado, ¿está? Y obviamente la tapa también va a ser cuadrada. ¿Me siguen hasta ahí? También es X cuadrado. Entonces, en definitiva, esto es 4x por y más 2x cuadrado. ¿Estamos? Sí, profe. Y ahí son dos ecuaciones distintas. Claro, acá estarían las dos, ¿sí? Esta y esta. Yo tengo que minimizar la cantidad de material. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Esta. La función, mejor dicho. ¿Está? Repito, yo tengo que armar una caja de base cuadrada cuyo volumen es 278 centímetros cúbicos. Necesito utilizar la cantidad mínima de material. Y lo que me pide el problema es hallar la medida de uno de los lados de la base. ¿Está? Hallar la medida de uno de los lados de la base. Para saber, para obtener la cantidad mínima de material. Entonces, el volumen de la caja es I por X cuadrado. ¿Sí? El volumen es, como dijo la compañera de ustedes, alto, largo, profundidad. ¿Sí? Tenemos esta fórmula porque es así. La caja tiene 4 caras, la superficie de cada una de las caras es base por altura. Tenemos la base, que es cuadrada, la superficie que es cuadrado, y obviamente la caja, la tapa también va a ser cuadrada, por eso es X cuadrado. A partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Qué hacemos? Despejamos, por ejemplo, de aquí, la variable X. ¿Sí? ¿Cómo quedaría si yo quiero despejar la variable X? 278 sobre X cuadrado. Y eso lo reemplazo acá.
Entonces me queda que la superficie es igual a 4 por x por 278 sobre x cuadrado más 2x cuadrado. ¿Sí? Obviamente, trato de achicar lo más que puedo la expresión, si es que quiero hacer una derivada mucho más rápida, o si no, derivo así como está. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Bien. ¿Cómo me quedaría entonces esto? Perdón. Uno de estos con y multiplico 4 por 278. ¿Qué me da? Profe, una cosa. Sí. ¿No era deducido mejor anular el x cuadrado con el otro x cuadrado que está multiplicando al 2? Se puede, porque acá estoy sumando. Ah, sí, perdón, disculpe. ¿Sí? Entonces, 1112 sobre x más 2x cuadrado. ¿Está? Ahora tengo que hacer la derivada, ¿sí?, de esa función. ¿Cómo me quedaría la derivada? Queda menos 1112 sobre x cuadrado más 4x. ¿Sí? Esto tengo que igualar a 0. Me conviene, antes de igualar a 0, escribirlo como una fracción, o sea, mucho más fácil. Menos 1112 más 4x cubo sobre x cuadrado. Esto igual a 0. Por eso yo les decía que es mucho más fácil. ¿Sí? Pero eso lo manejan como ustedes quieran. Si lo hacen así, recuerden que este término pasa restando, luego el x cuadrado pasa multiplicando y llego exactamente al mismo resultado. Esto me quedaría como 4x cubo igual a 1112. Por lo tanto, x es igual a ¿cuánto? ¿Se entendió lo que hice hasta acá? Hay mucho silencio. Disculpe, yo no había entendido de por qué el 4x ahora era 4x elevado al 3. ¿Al cubo? Porque sumé el entero con la fracción. Al sumar, este x cuadrado se multiplica con esta x. ¿Sí? Entonces quedaría así. Menos 1112 más 4 por x cuadrado. Entonces queda 4x cubo sobre x cuadrado. ¿Lo ven? Ah, sí, sí. Y esto se iguala a 0. Entonces, el x cuadrado pasa multiplicando al 0 y desaparece. Y esto quedaría así. 4x cubo igual, paso el término este que está negativo, y paso, una forma de decir, ¿está? Entonces, x va a ser igual a la raíz cúbica de 1112 sobre 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? ¿Puedo simplificar 1112 con el 4? 6,5, profe. 6,5. Muy bien. Es decir, que es la raíz cúbica de 278, o lo que es lo mismo, aproximadamente 6,5.
Vamos a agregarle más decimales, ¿sí? Pongan 3 decimales al menos. Aproximadamente igual. Muy bien. Ese supuestamente es el valor que minimiza la expresión. ¿Qué tengo que hacer yo? Me conviene hacer la segunda derivada, ¿ya? Y verificar. O si no, directamente, para no hacer la segunda derivada, tomo un valor a izquierda y otro a derecha, ¿sí? Para saber qué pasa. ¿Me siguen hasta ahí? Chicos, Sí, profe. bien. Ojo con los valores que tomen, ¿sí? Díganme, se tomen uno a izquierda y otro a derecha. Por ejemplo, el 6 y el 7, por decir algo. Y me dicen si crece o no, o decrece o qué pasa. A ver. Miren, para agilizar el cálculo. El denominador está elevado al cuadrado, o sea que el denominador es siempre positivo. ¿De quién va a depender el signo? Del numerador, ¿sí? Tampoco tienen que hacer muchos cálculos. ¿Por qué? Porque en el numerador tienen un término negativo y uno positivo. Entonces, lo que me interesa es saber si el segundo término es mayor o menor que el primero. Nada más. ¿Está? Eso es lo que me interesa saber. Entonces, yo les dije que reemplacen por 6. Tenemos 6 al cubo, ¿sí? Por 4. ¿Qué me da? 864. 864 es mayor o menor en valor absoluto que 1112. Todo. Es más chico. Me quedaría menos 1112 más 864. Ahí sería negativo, el resultado sería menor que 0. Exactamente. El numerador es negativo. Menos por más, menos. Decrece. ¿Sí? Voy con el otro. 7 al cubo por 4. 1372 es mayor que Claro, es mayor que 0. Positivo arriba, positivo abajo, crece. ¿Estamos? Entonces, ¿este valor minimiza? Sí. ¿Por qué? Porque me está indicando un mínimo relativo. Por lo tanto, el valor de la base es este. Y ahí termina el ejercicio. Lo único que les pido a ustedes es hallar el valor de la base que minimice la cantidad de material. ¿Está? El valor de la base es ese. 6,25 o 6,526 aproximadamente. O, para hacerlo más exacto, raíz cúbica de 278. Y ahí termina el ejercicio. ¿Estamos? ¿Qué pasa si hubiese dicho que la caja es sin tapa? ¿Sí? Vamos a suponer todo lo mismo, el volumen es tanto, pero la base es cuadrada, pero la caja no tiene tapa. O sea, sería, en vez de 4 por X por Y, sería 2 por X por Y, digamos, directamente. ¿No? Siempre va a ser 4 por X por Y, porque son 4 lados. La diferencia va a estar acá. Va a ser solamente un X cuadrado, porque no tiene tapa. Recuerden que esto sería, voy a hacerlo así para que se entienda.
Estos serían los lados. Esta sería la base. Y esta sería la tapa. ¿Sí? Entonces, si a ustedes les dicen que tienen que construir una caja cuya base es cuadrada y no tiene tapas, ¿sí? No tiene tapas, mejor dicho, de esta ecuación eliminan este término. ¿Sí? Es decir, solamente me interesan la superficie de los lados y de la base. Tapa no, porque no tiene. Esa es la única diferencia. Pero después para armar las ecuaciones es lo mismo. Les dan como dato el volumen y tienen que minimizar o maximizar. ¿Estamos? Para ocupar la mínima cantidad de material o la máxima cantidad de material. Entonces, para construir la caja necesito los lados, la base y la tapa. Como esta caja no tiene tapa, olvido este tema. ¿Estamos? Recording stopped. ¿Se comprendió, chicos? Más o menos. Sí, profe. Yo los enunciados los tengo así muy cortitos nomás, porque eso fue del parcial del año pasado y yo anotaba los datos para poder resolver, ¿está? Pero se los voy a ir explicando a los enunciados. Bien, vemos L'Hôpital, o qué quieren hacer. Sí, profe, como usted vea. Bueno, tan poquitos, así que, ¿por qué me interesa ver L'Hôpital? Porque con esto estaríamos terminando, entre comillas, los temas que entrarían en el parcial práctico. ¿Estamos? Igual nos quedan 2 clases todavía, pero las clases esas las usamos para completar los ejercicios que nos quedaron del práctico 6, de este práctico y del 8. Sí, sí, sería práctico 6, 7 y 8, todo lo que es derivadas. Y con L'Hôpital tenemos que hallar los límites, pero son límites indeterminados, pero con la regla de L'Hôpital. ¿Está? Profe, Sí. podría ser, si es que tiene L'Hôpital, pero del problema que nos dieron en el cuestionario que hicimos por vía Zoom, vía El Campus. problema no vi, yo si lo tiene, pásenme ahí por el... A ver, lo busco a ver si tengo. Eso, profe, si podría explicar más o menos L'Hôpital con eso, del cuestionario. No sé yo cuáles son, yo no entré al cuestionario, chicos. Ahí envié, profe. Bueno, ahí también. Tengo que seguir practicando con el señor Miyagi. Ayer estoy haciendo gimnasia con pesas y me duelen los brazos. Sorry, pero ustedes tienen una profe re top que hace gimnasia funcional. Dentro de poco me van a ver como Ingrid Grutke haciendo físico-culturismo. Bueno, a ver. Es una cosa.
Y acá. Primero. ¿Este es de 1 menos coseno cuadrado? Ese es el último cuestionario, no sé cuál era la pregunta del compañero. Bueno, Sí, profe, creo que ese era. ¿ese nomás debe ser? Sí. Bueno. Vamos entonces. Espérame que corto. Recording Bien. in progress. La regla del L'Hopital me permite salvar indeterminaciones. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, nada más. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Las otras indeterminaciones, 0 por infinito, 1 a la infinito, 0 a la 0, infinito menos infinito, etc., no aplican L'Hopital directamente, sino que primero tengo que pasar esas indeterminaciones. Por ejemplo, infinito menos infinito, a una que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, y después recién aplicar la regla del L'Hopital. ¿En qué consiste la regla del L'Hopital? Tengo que hacer el límite con x teniendo a cualquier valor de el cociente de las derivadas. ¿Sí? El cociente de las derivadas. No es la derivada del cociente. Yo tengo que hacer la derivada en forma independiente, numerador y denominador. Entonces, acá el numerador, que lo voy a llamar U, es 1 menos coseno de x cuadrado. B es igual a x cuadrado por el seno de x cuadrado. ¿Sí? Entonces, la derivada de U. 1 derivado de 0. ¿Sí? Esto es coseno de x cuadrado. El cuadrado es solamente del argumento. Entonces, lo tengo que derivar como coseno de una función, cuya derivada es la derivada del argumento, que es 2x, por menos coseno de x cuadrado. Menos por menos, más. ¿Estamos? Así quedaría. Entonces, la derivada del argumento, que es 2x, por coseno, perdón, seno negativo de x cuadrado. Menos por menos, más. Acá, B, hay una multiplicación. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿cómo? Más el primer factor por la derivada del segundo. Otra vez, seno de x cuadrado. Entonces, derivo el argumento, que es 2x, por coseno de x cuadrado. ¿Estamos? Me fijo si lo puedo achicar a la expresión o no. En este caso, fíjense que yo puedo sacar factor como un 2x tranquilamente. No sé si conviene o no, pero lo puedo hacer. Y acá me quedaría seno de x cuadrado más x cuadrado por coseno de x cuadrado. ¿Sí? Una vez que tengo las derivadas, entonces hago límite con x que tiende a 0, derivada del numerador
2x por seno de x cuadrado. Derivada del denominador. 2x por seno de x cuadrado más x cuadrado por coseno de x cuadrado. Igual. Este se simplifica con esto. Verifico ahora si sigue dando 0 sobre 0. Entonces, el seno de 0 es 0. Acá es 0, el coseno es 0, 1, pero está multiplicado por 0. O sea que también me da 0. Como sigue dando 0 sobre 0, tengo que volver a aplicar la regla del óptica. ¿Estamos? Entonces, límite con x que tenga 0 de derivada del numerador 2x por coseno de x cuadrado derivada del denominador. ¿Estamos? 2x por coseno de x cuadrado más 2x por coseno de x cuadrado menos 2x por x cuadrado por seno de x cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? X cuadrado por coseno de x cuadrado. Más primer factor, que es x cuadrado. ¿Sí? Por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Por eso queda 2x cubo. Por menos seno de x cuadrado. ¿Estamos? Bien. ¿Qué puedo hacer? Pues igual, límite con x que tenga 0, 2x por coseno de x cuadrado, ¿qué me queda acá? Puedo sacar factor común 2x. ¿Estamos? Y me queda 2 coseno de x cuadrado menos x por seno de x cuadrado. Igual. Verifico. Y ahora verifico si salvé o no la indeterminación. Coseno de 0, 1. Ya salvé la indeterminación porque uno de los dos me dio distinto de 0. Miro el denominador. Coseno de 0, 1. 1 por 2, 2. Menos 0 por seno de 0. ¿Sí? 0. Resultado, 1. Y ahí termino. ¿Se entendió? Entonces, apliqué L'Hopital 2 veces. Apliqué acá y apliqué acá. Ustedes tienen que tener presente lo siguiente. Yo aplico L'Hopital solamente si el límite es indeterminado. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Y tengo que hacer las derivadas por separado. Numerador por un lado, denominador por el otro. Por eso lo hice, fíjense acá, para que ustedes se den cuenta. Derivé numerador, derivé denominador. ¿Sí? Todo es límite con x a 0 sobre. Derivé numerador, derivé denominador. Acá
achiqué un poquito la derivada del denominador. ¿Estamos? Entonces, acá junté derivada del numerador, derivada del denominador. Simplifiqué. Antes de aplicar L'Hopital, ¿qué hice? Verifiqué que realmente siga dando 0 sobre 0. Si no, no puedo aplicar L'Hopital. Numerador 0, denominador me dio 0. Entonces, aquí recién aplico L'Hopital. Derivo el numerador, que era solamente seno de x cuadrado, porque simplifiqué lo otro, y derivé el denominador. Yo lo hice para minimizar la expresión. ¿Estamos? Saqué factor común 2x en el denominador y simplifiqué. De esta nueva expresión ahora verifico si me dio o no, si salvé o no la indeterminación. Fíjense que al reemplazar 0 en el numerador, ya me dio un valor distinto de 0, me dio 1. Entonces, estoy tranquila, L'Hopital no tengo que aplicar más. Pero tengo que ver qué dio en el denominador. ¿Estamos? Porque sí o sí me interesa saber el valor del denominador. Porque si me hubiese dado 0, acá el resultado sería infinito. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hice? Reemplacé en el denominador, me dio 2 el primer término, 0 el segundo, 2 menos 0, 0, resultado del límite 1. Si yo no sacaba factor común acá, obviamente al reemplazar me iba a seguir dando 0 sobre 0. Me daba 0 sobre 0, yo tenía que derivar numerador y derivar denominador. Fíjense lo largo que es el denominador para volver a derivarlo. Entonces, yo al sacar factor común, ya salvé la indeterminación y no tuve necesidad de volver a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Se comprendió? Claro, o sea, el denominador quedó largo solamente porque era una multiplicación lo que estaba ahí, digamos. Claro, exacto. Sí, sí. Queda largo porque este otro término es multiplicación, entonces tengo que hacer de este término, me quedan 2 más, ¿sí? Y fíjense, si yo seguía derivando, acá iba a tener 2 términos porque hay una multiplicación, 2 términos porque hay una multiplicación, 2 términos porque hay una multiplicación. Pero ahí ya sería derivada segunda, ¿no? Tercera ya, porque esta es la derivada primera, esta es la derivada segunda, y si yo sigo derivando, sería derivada tercera. Otra cosa que podían haber hecho antes de simplificar, de sacar factor común, es sumar estos 2 términos. Me va a dar 4x coseno de x cuadrado, que yo lo hice mentalmente, por eso acá puse el 2 directamente. ¿Estamos? Pero siempre me conviene, chicos, siempre es conveniente. Hagan un paso, traten de minimizar la expresión. ¿Estamos? Verifiquen que al minimizar la expresión se haya salvado o no ya la indeterminación. ¿Estamos? Recording stopped. Pero ahí volvería a dar 0, ¿no, profe? Ahí abajo de todo, porque ahí lo que está haciendo es multiplicar el coseno de x por 2 también. Claro. Acá, este término, si yo lo dejo así como está, me iba a dar 0, 0, 0. Al sacar factor común 2x, que justamente es el factor que hace 0, el denominador, lo simplifiqué con el de arriba. Entonces ya hay un término que es distinto de 0. Claro, pero el coseno no está multiplicando por x al cuadrado. Sí, pero no importa, porque el coseno de 0 es 1. Ah, está bien, gracias. Perdón. No sé si yo contesté su pregunta. No, sí, eso era.
Porque si reemplazaba la x del coseno iba a dar 0 de todas formas, por eso era. Gracias. No, no, claro, pero el coseno de 0 es 1. El seno de 0 es 0. Dale, gracias, profe. Bueno, O sea, profe, que si no operamos algebraicamente, en algún punto vamos a llegar al resultado si seguimos derivando así. claro, sí, van a llegar al resultado, van a demorar 3 años nomás. Ah, ok. ¿Está? Pero bueno, ¿por qué chicos tienen que tener en cuenta eso? ¿Cuánto tiempo tuvieron ustedes ayer para resolver el parcial? 1 hora escasamente. ¿Estamos? 1 hora. Bueno, el práctico no creo que tenga que copiar enunciado, pero en vez de tener 1 hora van a tener 1 hora 10, como mucho. Esos Para 10 minutos que resolver. salvan la vida, profe. ¿Estamos? Entonces, si ustedes acá no minimizaban la expresión, mírenlo lo rápido que dice, este va a seguir indefinidamente. Bueno, vamos a hacer uno más y los dejo. ¿Sí? Profe, espera un ratito. ¿Por qué cuando aplicó la segunda vez L'Hopital, en el denominador le quedó 2x al cubo? Bien. Esta foto ya les pasé, así que fíjense. Recording in Miren progress. chicos, este término que está acá, ¿sí? X cuadrado por coseno de X cuadrado. Voy a hacer la derivada de esta expresión. Hay una multiplicación. Derivo el primer factor, 2x, por el segundo factor sin derivar. ¿Sí? Sí, Más. el primer factor sin derivar. Sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de este. Eso es coseno de x cuadrado. Tengo que derivar el argumento. 2x por menos seno de x cuadrado. Igual. Entonces, esto queda 2x por coseno de x al cuadrado más 2 por x cuadrado por x, me queda x cubo. Más por menos seno de x cuadrado. ¿Se entendió? Ahora sí, profe, gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice acá? Deriva. ¿Está? Y dejo de hacer eso. ¿Estamos? Recording stopped. Les paso la fotito de este. Bueno, vamos a hacer uno más y los dejo. ¿Sí? ¿Tienen ustedes alguno en particular que quieran que resuelva o elijo alguno de la guía? No sé. Otro que sea así, tipo este profe que vimos, que tenga seno, coseno, todo. No, a ver, vamos a hacer uno de la guía donde tengo que hacer un cambio. ¿Vamos? Enseguida.
Recording in Para progress. aplicar la regla del L'Hopital, primero debo verificar que realmente sea un límite indeterminado. Acá dice X que tiene infinito. Entonces, esto es igual a infinito por t a la menos infinito. ¿Sí? Es decir, que esto es igual a infinito por 1 sobre e al infinito. E al infinito es un número muy grande. 1 sobre infinito, nosotros decimos que es 0. Infinito por 0. O 0 por infinito es un caso indeterminado. Bien. L'Hopital no resuelve ese límite. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para poder aplicar la regla del L'Hopital? Primero, tengo que a esto llevarlo a este caso o a este otro. ¿Sí? Lo tengo que llevar a ese o a este, a cualquiera de los dos. Eso significa que uno de estos factores tiene que ir al denominador, pero siempre manteniendo la igualdad. Entonces, límite con x que tiene infinito de x cuadrado por e a la menos x es igual al límite con x que tiene infinito. Como este tiene potencia negativa, me facilitaron el cálculo. ¿Por qué? Porque entonces yo ya sé que ese es el que va a ir abajo. ¿Sí? X cuadrado por 1 sobre e a la x. Y esto, todos sabemos que como estoy multiplicando, puedo unificar ambos factores en una sola fracción. ¿Sí? Límite con x que tiene infinito de x cuadrado sobre e a la x. Y ahora aplico límite. Infinito al cuadrado, infinito. E a la infinito, infinito. ¿Estamos? Entonces, recién ahora, ¿sí? Voy a poner así, aplico L'Hopital. Recién ahora. ¿Qué hace L'Hopital? Límite con x que tiene infinito de derivada del numerador 2x. Derivada del denominador e a la x. ¿Sí? 2 por infinito, infinito. E a la infinito, infinito. Entonces, vuelvo a aplicar L'Hopital. ¿Sí? 2 e a la x. Perdón. Perdón. Vamos a hacer acá abajo. Límite con x que tiene infinito de la derivada del numerador que es 2, la del denominador que es e a la x. Ya salvé la indeterminación. 2 es una constante. 2 sobre infinito. ¿Cuánto es? ¿O Queda igual a 0, ¿no? Exactamente. Tiende a 0. Sí. Ahora sí, salvé la indeterminación. Solo se aplica la derivada en el numerador, ¿no? No, derivé ambos. Lo que pasa es que la derivada de e a la x es e a la x. ¿No pasaría, por ejemplo, x multiplicando a e? No, porque eso es la derivada de la potencia, que es 1, es decir, la derivada de e a la x es, eso significa derivada, ¿no? La derivada de la potencia por e a la x por logaritmo natural de e. Bueno, la derivada de x es 1, e a la x, y el logaritmo natural de e también es 1. Entonces, en definitiva, es e a la x.
¿Está? ¿Se entiende? Bueno, o sea, siempre que quede así, e a la x, por ejemplo, siempre va a quedar igual, ¿no? Digamos, por más que se le derive. Sí, exactamente. Siempre es e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Estamos? Entonces, verifico que sea un caso indeterminado. Sí, infinito por cero es una indeterminación. Pero yo no puedo aplicar L'Hopital directamente a infinito por cero. Tengo que cambiar la indeterminación a esta o a esta, usando algún procedimiento algebraico. Cuando hay multiplicaciones, siempre uno de los factores tiene que ir al denominador. ¿Está? Recuerden, tengo que expresarlo como una fracción para poder aplicarlo. Como uno de los factores ya tiene potencia negativa, facilita el cálculo. ¿Por qué? Porque fíjense, quedó un entero por una fracción. También sabemos que como estoy multiplicando, puedo unificar todo de un ser neutro en una fracción. Si estuviese sumando o restando, también lo puedo convertir en fracción. ¿Sí? Lo convertí ahora, esta expresión, en una fracción. Aplico límite y ¿qué queda? Infinito sobre infinito. Entonces, ahora sí puedo aplicar la regla de L'Hopital. Derivo el numerador, que es 2x, derivo el denominador, que es e a la x, aplico límite, infinito sobre infinito. Entonces, vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Sí? Derivo numerador, derivo denominador. Aplico límite. Arriba queda 2, en el denominador queda infinito, 2 sobre infinito, 0. Terminó. ¿Estamos? Bien. Recording Bien, stopped. chicos. Ahí ya detuve la grabación. Ya no da para otro, porque va a llevar más tiempo. Consulto. ¿Ustedes tienen problema de algún viernes volver a dar clase así como el viernes pasado de 2 a 3:30 más o menos, hacia la siesta? No, profe, yo por mi parte no tengo problema. Bueno, porque yo tengo que recuperar una clase con los chicos de química y ellos pueden los Sí, va a entrar, sí, seguramente. Ojo, lo que puso el compañero usted ahí. Ojo, porque les pueden pedir que resuelvan un límite por los dos métodos. Porque hay funciones que solo admiten L'Hopital, hay otras que solo admiten procesos algebraicos y hay otras que admiten los dos. Entonces, a ustedes, por ejemplo, le pueden decir, bueno, hallar el valor del límite aplicando L'Hopital, ¿sí? Verifique por procesos algebraicos o al revés. Entonces, practiquen los dos. Yo ahora no, porque no tengo tiempo, pero les voy a pasar un caso donde una función no se puede, o sea, un límite no se puede salvar por L'Hopital, porque entran en un círculo, ¿está? Vuelven al principio, que son las que tienen algunas funciones con raíces. Derivan una vez, derivan otra y vuelven al principio. Se hacen dos derivadas y vuelven al principio. Entonces, sepan que hay algunas que no admiten L'Hopital. Solo proceso algebraico y hay otras que solo admiten L'Hopital y no proceso algebraico. ¿Estamos? Bueno, les decía, hay algún viernes, posiblemente la semana que viene, porque mañana no puedo, que es feriado, tengo que hacer de madre toda la siesta,
y toda la mañana. Mis hijos tienen clase. Entonces, un viernes vamos a coordinar, ¿les parece? Y junto los grupos. Sí, profe. ¿Ahí estamos? Bueno, chicos. Buen fin de semana. Espero que les haya servido la clase de hoy. Profe, Sí, vio la descripción anterior que resolvió, creo que ese también había un caso que se puede resolver como resolvíamos el límite antes en el primer parcial, porque en el cuestionario te da dos resultados que eran correctos. Uno que fue el que nos dio usted, que resolvió por L'Hopital, y el otro por infinitésimo o algo así, era, no me acuerdo bien. sí, se puede resolver, sí. Ah, ok. Exacto. Sí, de las dos formas. Ese sí, así es. Bueno, chicos, me voy a cocinar, que dentro un rato dentro a Ciencias Económicas, a la clase. Buen fin de semana.